Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarta versión de nuestro seminario de riesgo que hacemos aquí en Marsh McLennan todos los años. Y bueno, por si no se dieron cuenta, Armando es nuestro gerente de siniestro en Marsh. Bueno, estamos acá en un día súper especial porque justamente estamos viendo lo que está pasando con Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente no es cualquier elección, es una elección que nos impacta, porque Estados Unidos, obviamente, la primera potencia mundial, no por sus 350 millones de habitantes, sino que por la economía más grande, y porque tiene de alguna forma una responsabilidad en los equilibrios geopolíticos, en los equilibrios económicos, y claramente a Chile le impacta mucho. Chile tiene un tratado de libre comercio de hace 20 años con Estados Unidos. Tenemos unas exportaciones que son, ¿cuánto? 95 billions, y el 15% de las exportaciones nuestras van a Estados Unidos. El 20% de lo que nosotros importamos de afuera viene de Estados Unidos, es decir, 17 billones de dólares son los que traemos de Estados Unidos, y obviamente nos impacta lo que va a pasar con Estados Unidos. Entonces, bueno, justamente estas elecciones, que ya sabemos quién ganó, son algo importante para Chile. Ahora, y para la región. Ahora, Armando me spoileó todo lo que yo iba a decir porque habló de estos dos reportes, que es lo que yo les voy a hablar. La verdad es que no tengo por qué explicarlo porque ya Armando lo explicó. El People Risk Report, dedicado a cuál es el riesgo de las personas, y el Global Risk, algo más holístico, que es el riesgo, ¿no es cierto?, total que estamos viendo. Entonces, bueno, vamos a partir por las personas, ¿vale? Quiero que nos depara un muy breve resumen de lo que dice cada uno de los reportes, no los quiero aburrir. El primero es el tema del cambio y disrupción tecnológica. Se habla de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin pega, que nos van a reemplazar las máquinas, pero también está la vista positiva de que esta inteligencia artificial nos va a permitir ser más eficientes, delegarle a los computadores las cosas que no nos importan tanto y que nos ayuden y que nos hacen mejor que nosotros, y nosotros tener un trabajo más entretenido, más estratégico, más de pensar. Lo que también supone mayor preparación. Las personas tienen que tener la cultura digital. El concepto digital y tecnológico no puede quedar en el área de tecnología solamente, tiene que estar también, obviamente, imbuido en lo que es la operación, las ventas, todas las áreas de la empresa a nivel transversal. Y muchas veces pasa que vemos que la falta de habilidades digitales o la falta de conocimiento en ciberseguridad son súper relevantes. De hecho, se habla que el 50% de los ataques realmente que logran generar un daño son debido a fallas de las personas, que no saben manejarse con la situación de riesgo cibernético. Así que ese es uno de los riesgos que se ve. El siguiente riesgo es el de prácticas de talento, liderazgo y fuerza laboral, como dice el título. La verdad es que eso es súper importante y yo creo que es trascendente porque tiene una connotación de la importancia del líder. Si el líder es realmente capaz de sacar lo mejor de las personas y aprovechar los talentos, bueno, obviamente vamos a tener gente capaz, gente con competencias necesarias para poder estar enfrentado a la transformación que requieren las empresas, porque las empresas realmente necesitan ir evolucionando e ir mejorando. Si el liderazgo no es inspiracional, la verdad que se logra poco. Entonces, preparar bien a los líderes para que la fuerza laboral tenga el efecto que queremos que tenga es súper importante. El siguiente riesgo es el bienestar, salud y seguridad de nuestros talentos. Y en eso hay mucho que se dice que nosotros nos preocupamos de nuestra gente, de nuestras personas, pero muchas veces de la palabra para afuera está bien, de la palabra para adentro no tan bien. Si los líderes se preocupan realmente de los problemas personales de su equipo y de cómo los pueden ayudar, teniendo gente contenta, gente que está sin ninguna preocupación mayor, es más productiva y por lo tanto es más feliz, y yo creo que ese es un riesgo que de alguna forma tenemos que enfrentar. El siguiente riesgo tiene que ver con los aumentos de compliance, regulaciones, gobernanza y finanzas. O sea, la verdad que cambios en las legislaciones generan incertidumbre, que pueden terminar un cambio de una normativa, puede generar inviabilidad del negocio. Se habla el otro día de que teníamos las empresas pequeñas y medianas de generación directa
incluidas dentro del subsidio a la cuenta de la luz. Y claro, este sector dice, bueno, eso significa 30% menos de mi ingreso en los próximos 3 años, voy a quebrar. Vaya a tener entonces menos fuentes laborales. Estoy dando un ejemplo de un cambio normativo que te puede generar un problema. ¿Okay? Debilidades en la administración financiera, ¿a qué se refiere? A que se mira muy en el corto plazo y la sustentabilidad de la empresa es lo clave para que la persona esté tranquila en una empresa que está funcionando en el largo plazo. Así que también ese es un tema relevante. Medio ambiente. En el informe del año pasado del World Economic Forum hablaba de que uno de los riesgos importantes era el no poder o haber fracasado en el manejo del daño al medio ambiente. Y claro, se habla también, entre otras cosas, de la diversidad, la sustentabilidad. La diversidad e inclusión es algo que también se habla mucho para afuera, pero no se hace tanto. Yo creo que Chile en eso está un poquito atrás y tenemos que ir mejorando. Desastres naturales. Vimos lo que pasó en Viña. Se destruyeron, ¿cuántos fueron? 3.000 casas, hubo 12.500 damnificados. Tuvimos un incendio en la quinta región que fue uno de los incendios más devastadores en términos de muertes de gente, fueron 137 personas que murieron. Ahora, el incendio en Valparaíso, de las casas, prácticamente no habían seguro, las casas no tenían seguro. Se habla de la debilidad en coberturas catastróficas. Entonces, bueno, esos son los riesgos que se ven un poco asociados a las personas. ¿Ok? Ahora vamos a dar un poquito el resumen de lo que es el Global Risk Report, que es el reporte más holístico de los riesgos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué primero persona, que es lo más importante, y segundo los riesgos globales? Bueno, porque Marsh, como decía el video, tiene talento con Mercer, muy fuerte, una consultora de recursos humanos potente, y tiene el tema riesgo, donde está la intermediación, donde está el reaseguro, donde está todo lo que nosotros hacemos para ayudar a los clientes a manejar el riesgo y a protegerse y a transferir los riesgos que pueden transferirse. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer riesgo que se ve? Las tensiones geopolíticas. Aquí no voy a sorprender a nadie, pero claramente el contexto actual es súper complejo. Vemos una situación entre Rusia y Ucrania que asusta, porque ya llevamos 3 años, porque ya se habla que hay 100.000 muertos por lado, y se habla también de que en cualquier minuto Corea del Norte entra en acción y China también muestra su ayuda a Rusia. Entonces Estados Unidos está que no quiere entrar, pero realmente va a tener que entrar. Entonces la Tercera Guerra Mundial está ahí a la vuelta de la esquina. Tenemos el conflicto de Israel con Hamas, este gobierno palestino islámico fundamentalista, apoyado por Irán, y que están, después del ataque en octubre del 2003, que hubo 1.200 muertos y 250 secuestrados, fue una reacción que generó en Israel, que la estamos viendo, y ya van 41.000 muertos. Eso es un conflicto complejo. Después está esta milicia terrorista Hezbollah, que está apoyada por Irán en el Líbano, y que también Israel tiene que estarse preocupando de ese franco. Finalmente, el eterno conflicto Irán con Israel y Estados Unidos, que también es una preocupación permanente. Entonces, las tensiones geopolíticas son un tema. Después están los riesgos tecnológicos. Aquí hay riesgos que se cruzan con los riesgos personas, ¿ok? Pero básicamente, ya lo dije, inteligencia artificial. Para que se hagan una idea en lo que es ataques cibernéticos, creo que hubo en el año 2022, hubo 500 millones de ataques. Y en el 2023 se habla de que hubo casi 1.000 millones de ataques. O sea, subió una tasa del 100%. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no nos preocupamos de este riesgo, que nos puede paralizar una empresa, que puede generar tanto daño como un terremoto o como un incendio devastador en una empresa que te deja sin producir por un año o por más, este es un riesgo que hay que tomar muy en cuenta. Y finalmente, catástrofes naturales. Claro, Chile está dentro de esto absolutamente por el terremoto. Uno mira los huracanes y dice, oye, en los huracanes realmente está el daño. Y efectivamente, son los huracanes una cosa tremenda, devastadora, que te inunda todo, que te destroza todo, pero eso también nos impacta en Chile, porque el mercado catastrófico es uno solo. Es el mismo mercado que cubre los daños por huracanes que el que cubre el terremoto. Y esto lo saben aquí varios de los aseguradores que están sentados. Y por lo tanto, las pólizas de seguro nuestras también afectan. Entonces, yo voy a detenerme un segundo en el tema de catástrofes naturales,
porque creo que a nosotros como Chile nos impacta mucho. Y algunos datos. Estos son las mayores pérdidas económicas cubiertas en lo que va de nuestra era moderna. ¿Ah? Y vemos a Katrina con casi 90 billones de dólares en el 2005. Es especialmente relevante ese siniestro y les voy a explicar por qué en unos minutos más. Pero miren lo que pasa con el COVID. Dice, pero el COVID no tenía cobertura, pues el COVID era una pandemia. Sí, pero no se olviden que hay coberturas que hubo que salir a siniestrar fuertemente. Por ejemplo, la póliza de los directores ejecutivos. Las pólizas de director ejecutivo fueron siniestradas enormemente en el año del COVID, porque si no se demostraba la resiliencia de la empresa en poder salir adelante, no teniendo cómo operar porque estaba todo parado, bueno, no fuiste resiliente, entonces yo te demando al director que no fue capaz de... Entonces hubo una siniestralidad enorme para el COVID. Y lo otro que también pegó muy fuerte, que ustedes también, a lo mejor algunos no lo saben, es que todos los eventos grandes están, la mayoría de ellos, asegurados, lo que se llama cancelación de eventos, riesgo de contingencia. Y esos eventos, por ejemplo, Wimbledon, Roland Garros, US Open, no sé, la Fórmula 1, los conciertos de música, todo eso tuvo que parar. Entonces las pérdidas fueron gigantescas. Y después vemos por ahí el huracán Ian, en el 2022, 55 billones, el World Trade Center, en el 2001, 50 billones, y así hacia abajo. Ahora, la gran mayoría son riesgos o de terremotos o de huracanes, ¿ok? Entonces, claro, pero hay una cosa que hay que considerar. Uno dice el cambio climático y el crecimiento demográfico. ¿Cómo es eso? Claro, porque resulta que nosotros los aseguradores hablamos de mayor exposición, o sea, mayor materia asegurada. Al haber mayor materia asegurada y hay un cambio climático con mayor frecuencia de siniestros, probablemente con la misma intensidad antigua, pero pasa por los mismos lugares, pero que hay mayor monto asegurado. Entonces, aquí hay una gráfica que muestra, como un ejemplo, el huracán Milton, que acaba de pasar en Florida. ¿Qué hubiese pasado si este huracán hubiera ocurrido en el año 1940? Entonces, ahí está Tampa, ¿no es cierto? Todo lo que se ve en rojo es la zona de posible pérdida asegurada, los activos. ¿Qué pasa si este mismo huracán que pasa por ese lugar, pero en el año 70? Y miren lo que muestra el mapa. Ahí está mucho mayor exposición. ¿Y qué pasa si lo llevamos al año 2000? Entonces, el mismo huracán tiene mucho más que dañar que años atrás. Y entonces, en el 2024, prácticamente la suma asegurada es enorme. Entonces, tenemos la combinación de el mismo fenómeno, pero con mucho más exposición, mucho más materia asegurada. Y claro, entonces las pérdidas son mucho mayores. Y uno de los últimos datos, el gap de cobertura. Para que se hagan una idea, ese es el gap de cobertura en Norteamérica. O sea, en Estados Unidos, la prima per cápita es $7.800, ¿ok? Es el 10,2% del PIB de Estados Unidos, de una economía de 27 trillones. Bueno, es una industria enorme y sin embargo no están todas las pérdidas aseguradas, ¿ok? En Chile y en Latinoamérica la penetración es mucho menor. Chile tiene un 4,7% del PIB en prima, o sea, eso da como 800, poquito menos, $790 anuales de prima per cápita, contra los 7.800 de Estados Unidos o los 3.600 de Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? Que las pérdidas catastróficas, o más bien dicho, las pérdidas aseguradas versus las pérdidas económicas, son enormes. El terremoto del 2010 fue una pérdida económica de $30 billones y el mercado asegurador pagó $8 billones. O sea, hay 22 billones no asegurados. Ya sea porque los límites son insuficientes, ya sea porque los deducibles, ya sea porque no tenían seguro, lo que sea del caso. Y por lo tanto, hay un gráfico acá que muestra lo que ha pasado en los últimos años, del 2013 al 2024. Entonces, el 2024 todavía no termina, pero vemos que los huracanes Helen y Milton, sumados, lo que se estima, hay estimaciones catastróficas, esto es como la teoría del terror, ¿eh? Pero puros riesgos nomás. Pero lo que le estoy explicando acá es que, fíjense que este año 2024 muy probablemente va a pasar de nuevo la barrera de los 100 billions. Ahí está los 100 billions y acá está la frecuencia. Y por lo tanto, con un poco más de siniestro, ya estamos en 92 estimados, vamos a estar sobre los 100 billones de dólares. Y si ustedes se fijan, en los últimos 5 años hemos estado sobre los 100 billions, salvo el año 2017, donde ustedes se podrán acordar que tuvimos
el famoso HIM, que es Irma, Harvey, Irma y María. ¿Se acuerdan de esos 3 huracanes juntos? Eso sumado a todo lo que pasó en el mundo en esa época, ese fue un año duro. Pero nunca antes había pasado que pasáramos la barrera de los 100.000 billions, excepto ese año. En cambio ahora hay 5 años seguidos que estamos sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la industria aseguradora? Tiene que tener un pricing distinto, tiene que tener una curva de indiferencia donde se puede mover para comprar sus protecciones, para después darle los seguros a los asegurados, por sobre lo que era antes. Entonces, claro, eso encarece los seguros. Entonces, bueno, como conclusión, lo que estamos viendo de los riesgos, vemos los riesgos, ¿no es cierto?, sociales, los riesgos económicos, los riesgos cibernéticos, pero uno cree que estos riesgos están todos separados. Uno cree que los riesgos no tienen conexión unos con otros. Y miren el ejercicio que vamos a hacer. Miren, aquí tenemos el fracaso de poder manejar la contaminación, ¿no es cierto? Entonces, hay un cambio crítico, dado la contaminación, de los sistemas de la Tierra. Cuando hablo de eso, hablo de la salinidad de los aguas, de los océanos, hablo del derretimiento de los glaciares, o sea, todo lo que tiene que ver con los sistemas. Pero también eso lleva a la pérdida de biodiversidad y el colapso del ecosistema. Entonces hay una preocupación enorme. ¿Y eso qué pasa con eso? Que se generan eventos climáticos extremos. Y cuando hay eventos extremos, tenemos interrupciones graves, de la infraestructura crítica. Y cuando pasa eso, ¿qué es lo que nos sucede? Es que tenemos una desaceleración económica, conectado, medio ambiente con el tema económico. Y después viene que eso provoca inflación, deuda. Bueno, ¿y qué pasa a continuación? Tenemos desempleo, voy a ir un poco más rápido para no latearlos, pero falta de oportunidades económicas, polarización social. Esto es como una cadena que se va desarrollando. Después de eso tenemos erosión de los derechos humanos, tenemos una migración involuntaria que se desata. Entonces la infraestructura y servicios son insuficientes para poder recibir la cantidad de gente que llega a los países que no estaban preparados para llegar con esa migración. Tenemos una censura y una vigilancia mucho mayor, gente que quiere esconder la información. Viene, por lo tanto, una violencia interna muchas veces. Viene ataques terroristas, viene un conflicto armado, que es lo que estamos viendo ahora. Y al final, toda esta policrisis, uno ve que se relaciona entre lo geopolítico, lo tecnológico, lo social, lo económico y lo ambiental. Aunque uno no lo crea, están conectados. Y por lo tanto, esto es como la macroeconomía, que se van moviendo las variables un poquito acá y se mueve por acá. Entonces, es súper complejo el mundo de los riesgos hoy día. Entonces, ¿cuáles son, como conclusión, y para terminar, si me estoy pasando del tiempo me avisan, pero las preocupaciones de estos 1.500 expertos que hicieron el report, como dijo Armando? Bueno, estos son a 2 años los principales riesgos. La desinformación o información errónea es el principal riesgo que ellos ven hoy día a los próximos 2 años. El segundo son los eventos climáticos extremos. La polarización social. No los voy a leer todos, pero ahí están, ¿no es cierto? La inseguridad cibernética. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Que también hay una mirada a 10 años. ¿Sí? Y si vamos a 10 años, la cosa cambia. Entonces, el evento climático que el anterior era 2, ahora quedó 1. La desinformación errónea era 1 y pasó a 5. O sea, quiere decir que los expertos ven que de alguna forma vamos a ser capaces de mitigar esos riesgos o controlarlos. ¿Ok? Y la migración involuntaria, que está a 7, ahora a 10 años, antes era 8. O sea, va a disminuir un poco la migración involuntaria. ¿Y qué pasa con la inseguridad cibernética? Que a los 10 años está lugar 8 y aquí está el lugar 4. O sea, en teoría vamos a ser capaces de controlar el riesgo cibernético. Estos millones de ataques, de alguna forma vamos a ser capaces de protegernos. Y así muta los riesgos de una vista a 2 años, de una vista a largo plazo. Y también aparecen, bueno, la polarización social también cambia de lugar. Estaba tercero acá, a 2 años, y ahora 9. Y la contaminación que se mantiene en el 10º lugar. Pero también aparecen riesgos nuevos, como el cambio crítico de los sistemas del planeta, lo que ya les explicaba de la salinidad de los océanos y los glaciares y todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, y que está acá también. Y finalmente la escasez de recursos naturales, se nos empiezan a acabar los recursos naturales, y los resultados adversos de la inteligencia artificial. Estas son las conclusiones que sacaron
los expertos en el Global Risk Report. Entonces, bueno, esto es como la política del terror. Yo sé que he sido un poquito pesimista, pero la gracia es, como decía el título de nuestro seminario, de la incertidumbre a la oportunidad. Entonces vamos a conversar acá de cuáles, teniendo identificados los riesgos, cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos. Y básicamente, para eso, tenemos la suerte de tener grandes expositores acá, sentados aquí con nosotros. Así que, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos hoy día y espero que sea una muy buena mañana de foro. ¿Ah? Muchas gracias.